Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema enemigos afuera y adentro, basado en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versos 27 al capítulo 2, verso 11. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos a ti dándote gracias por tu gran bendición de conocerte y de recibir de ti gracia y misericordia para vivir delante tuyo, produciendo los frutos que glorifican tu nombre. Te rogamos nos ayudes a entender tu palabra y a vivirla, siendo humildes y sencillos como nuestro Señor Jesucristo. Y así tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en el estudio anterior, manifestó que Dios es soberano, que Dios está gobernando en toda la creación y que no debemos de tener temor alguno de las circunstancias que puedan venir a nuestras vidas. Pablo hubiese querido ir a Roma en condiciones agradables. Sin embargo, fue a Roma, sí, pero en calidad de preso, por cuestiones injustas. Pablo nos dice ahora que el cristiano tiene enemigos afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Y aconseja cómo vivir para glorificar el nombre de Dios y crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leamos la sección y haré algunos comentarios. Y convencido de esto, de que Pablo será absuelto de un señalamiento injusto de que había ocasionado su arresto, convencido de esto, sé que permaneceré, que viviré para poder compartir a los hermanos en la fe la palabra de Dios. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para vuestro progreso y gozo en la fe. Solamente les pide Pablo a los filipenses, ya que él no puede estar con ellos, que se comporten unánimes en la fe. Vamos a leer que aquí Pablo maneja mucho la idea de que seamos uno, que tengamos como meta común manifestarnos como un solo cuerpo, aunque con diferentes miembros. Entonces Pablo dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, que siga a él en la cárcel, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Y aquí empieza a hablar de la unanimidad, el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Pablo dice, ustedes luchen unánimes por la fe del Evangelio y no se amedrenten por sus adversarios. ¿Hay enemigos fuera de la iglesia? Sí. Los enemigos del Evangelio. Y también es verdad que hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que quieren enseñar
doctrinas erróneas. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que luchar para evitar que estos los arrastren a enseñanzas destructivas. Sigo la lectura. Lo cual es señal de perdición para ellos, para estos que luchan contra ustedes. Pero es una señal de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo nuevamente habla acerca de que el cristiano lo es por gracia, misericordia de Dios. El cristiano no hace algo digno de que Dios lo rescate de la vida de perdición que tenía. Dios salvó a cada cristiano por la gracia absoluta de Dios, sin que hubiese algo en nosotros que Dios hubiese considerado como algo digno, algo que Dios tomase en cuenta para salvarnos. No, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Vuelvo a leer lo que Pablo dice. A ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él. Por amor al Señor Jesucristo es que Dios nos ha hecho creer en Jesucristo. Nos ha dado la fe, nos ha dado el Espíritu por amor a su Hijo Jesucristo. Pero no tan solamente Dios nos ha dado el creer en Jesús, el venir a las plantas del Señor y recibir vida eterna, sino que también por amor al Señor Jesucristo se nos ha concedido que suframos por amor a Jesús, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Ustedes vieron el conflicto que yo tenía estando con ustedes. Hay que recordar que Pablo, cuando llegó a Filipo, compartió el Evangelio a las orillas de un río fuera de la ciudad de Filipo. Posteriormente, hubo una persona que tenía esclava, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y Pablo ordenó ese espíritu que saliera de esa joven. Por lo tanto, el que era dueño, amo de la esclava, se enojó porque había con esto perdido su ganancia. Cobraba por adivinar. Entonces, juntamente con otros, señala a Pablo como una persona no grata y es apresado por los guardias de la ciudad, azotado y recluido en una cárcel, que es cuando el carcelero de Filipo viene a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, Pablo dice que él es un ciudadano romano y entonces las autoridades tienen temor de haber azotado a un ciudadano romano sin ningún juicio y le piden que salga de la ciudad y lo liberan. Sin embargo, Pablo dice, no, tienen que venir a excusarse, a disculparse y ellos mismos sacarme de la cárcel. Así lo hicieron. Y Pablo entonces sale juntamente con sus compañeros, Silas, Timoteo y el escritor del libro de los Hechos, Lucas, salen hacia otra ciudad. Esas fueron las condiciones en las que nació la iglesia de Filipo. Y Pablo lo dice, lo que visteis en mí, ese sufrimiento, ese conflicto que vieron en mí y que además ahora oyen que está en mí porque está ahora preso.
Y Pablo invita a los filipenses a imitarle y a vivir una vida de compromiso con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces está diciendo a los filipenses que tienen problemas con gente de fuera, sí es verdad, pero que confíen en Dios. Y ahora va a decir que también hay problemas dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué tipo de problemas. Leamos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo dice, si ustedes son cristianos y tienen un mismo sentir, tienen un mismo propósito, tienen un mismo espíritu, pues adelante, sean unánimes y no haya luchas internas. Sigamos la lectura. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Aquí es donde vemos que hay peligro, vemos que hay conflicto dentro de la iglesia. Y el conflicto empieza en uno mismo. Uno mismo es el que provoca el problema, el conflicto, el enfado, el enojo. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Entonces, ¿problemas hay en la iglesia? Sí. Y generalmente empiezan con uno mismo. Por lo tanto, Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Sigamos adelante. Sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esa es la máxima de un cristiano. Tiene que ser una persona sencilla, una persona que considere al otro hermano como más importante que a sí mismo. Haciendo esto, no va a haber egoísmo, no va a haber vanagloria. Haciendo esto, no va a haber problemas. Cuando consideramos al hermano como más importante que a nosotros mismos, entonces le damos a él cierta preferencia, le damos a él cierta atención que si no lo consideramos como más importante que nosotros. Y Pablo va a enseñarnos ahora quién es el ejemplo máximo que el cristiano tiene en su vida. Según algunos autores, usa un poema o una canción conocida ya en las iglesias del Asia Menor, y posiblemente Pablo lo modifica un poco, lo presenta de esta manera. Va a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es tan humilde que dejó su trono de gloria para hacerse hombre, y todavía en la condición de hombre, siendo un esclavo, para cumplir la voluntad del Padre. Leamos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si así lo hacemos, no va a haber problema alguno en la iglesia. Y si lo hubiese, se puede ese problema resolver casi de inmediato. Sigamos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí es donde Pablo va a hablar
sobre este poema que comento ya era conocido en aquel tiempo, el cual Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El Señor Jesucristo existía en forma de Dios desde el principio. El apóstol Juan, en su Evangelio, dice así en el capítulo 1, verso 1. En el principio, antes de todas las cosas, antes de cualquier creación, en el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio. Entonces, Pablo dice que el Señor Jesucristo existía en forma de Dios desde antes de la creación del mundo. Al decir forma, significa una existencia completa y total. El Señor Jesucristo existía y siempre ha existido como Dios. Él es la segunda persona de la divinidad. Él es el Hijo de Dios eterno. Él, el Señor Jesucristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él dejó su lugar para hacerse hombre. Eso es lo que dice aquí. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dejó su lugar para hacerse hombre. Pero de ninguna manera perdió o disminuyó alguno de sus atributos. El Señor Jesucristo siempre fue Dios. Siendo un bebé recién nacido, Él era Dios por completo. Y estando en la tumba muerto como hombre, Él seguía permaneciendo siendo Dios por completo. El Señor Jesucristo no disminuyó en absoluto en ninguno de sus atributos. Más bien ganó. ¿Qué ganó? La humanidad. El Señor Jesucristo tomó cuerpo humano, un hombre. Y ahora el Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Y así permanecerá por toda la eternidad. Sigo la lectura. Él, el Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo, y aquí es cuando sí se despojó, no significa que haya quitado algo de los atributos divinos. Al despojarse significa que dejó la gloria para estar en la tierra, pero su gloria estaba en Él y la veló, de tal forma de que no la veían. En un momento dado, quiso develar por un momento, por un poco de tiempo, su gloria. En el monte de la transfiguración, por ejemplo, Pedro, Juan y el hermano de Juan vieron estos tres la gloria del Señor Jesucristo. Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor Jesucristo dejó su lugar glorioso para venir a hacerse un hombre. Sin embargo, Él tenía su gloria, Él tenía su soberanía, Él tenía su poder, Él tenía su omnisciencia, Él tenía su santidad. Él es Dios y nunca perdió o dejó o disminuyó algo de sus atributos. Cuando se despojó a sí mismo, quiere decir que dejó su lugar para estar en la tierra, que al mismo tiempo, siendo Dios, estaba en el universo entero. Pero dejó su lugar
de privilegio para estar encarnado, ser un hombre. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él, Señor Jesucristo, se hizo un hombre y a la vez un esclavo, lo más vil. Hay que recordar cuando el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Hizo un trabajo, un oficio de esclavo. Sigamos. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y aquí explica Pablo cómo es que se humilló, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente obedeció al Padre en todo momento y en todo lugar, sino lo obedeció hasta llegar a morir. Y todavía peor, la muerte de cruz, una muerte vergonzosa. A eso se refiere Pablo, a la vergüenza de morir en esa condición como un malvado, porque solamente los malvados morían en una cruz. Y él, que es santo, sin pecado, murió como un pecador, sin serlo. El Señor Jesucristo, pues, no tan solamente se hizo hombre, sino además obediente al Padre hasta el punto de morir en una cruz. Sigamos adelante. Por lo cual, dice Pablo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo siempre ha sido, es y será el Señor, el Creador, el Todopoderoso. En la carta a los Hebreos se nos dice que el Señor Jesucristo no tan solamente ha creado todo cuanto existe, sino que lo sustenta con el poder de su palabra. El Señor Jesucristo es el Señor, que significa Dios. Pero aquí Dios le va a dar este nombre a Jesús de Señor para mostrar que Él, Jesús, al ser completamente obediente al Padre, es reivindicado a su lugar de privilegio y de honor, que dejó por un momento para hacerse hombre y vivir una vida obediente al 100% al Padre. Entonces, leo nuevamente el verso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Siempre el Señor Jesucristo ha sido Señor, pero Dios le ha confirmado su nombre para que toda la humanidad y toda la creación lo reverencie. Porque Él, Jesucristo, cumplió los propósitos eternos. Ha hecho posible que el hombre pecador pueda tener vida eterna, pueda conocer a Dios como su Padre y venir a Él y ser perdonado de sus pecados, porque Jesucristo ha pagado por nuestra iniquidad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tú y yo ahora podemos confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y nuestra vida tiene que ser una continua alabanza,
una continua obediencia para de esa manera, con nuestras palabras y con nuestros hechos, glorificar el nombre de Dios. Porque gracias a Jesucristo, que dejó su lugar de privilegio, vino a vivir como un hombre y aún más como un siervo, como un esclavo. El Señor Jesucristo pudo en un momento dado evitar la cruz. Sí, así le dijo el Señor Jesús a Pedro, que Él puede mandar traer una legión de ángeles y ser salvado, pero Él deseó vivir la cruz ignominiosa, vergonzosa, en toda la plenitud, para que tú y yo podamos tener vida abundante. ¿Y cuál es esa vida abundante? Conocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Bendito es el nombre de Dios. Él quiso ser un hombre y tener necesidades y sufrir vejaciones por amor a ti y a mí. Pero ahora Él está en gloria, hablándole al Padre, intercediendo por ti y por mí, y vendrá en gloria por los suyos. Oremos. Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos. Gracias por nuestro Salvador y Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos en YouTube, en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos los domingos 7 de la noche. Escríbenos en WhatsApp, en Telegram, compártelo con tus amistades y tus familiares estos videos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Suscríbete.